El sonido de una copa de cristal rompiéndose contra el suelo fue lo único que silenció el bullicio del restaurante más exclusivo de la ciudad. Julián, con las manos temblorosas y el uniforme impecable pero desgastado por los años, sintió el frío del vino tinto salpicar sus zapatos. Frente a él, un hombre con un reloj que costaba más que la casa de Julián lo miraba con un desprecio absoluto. No era un simple accidente, el cliente había movido el codo intencionalmente. Pero en un lugar donde el dinero dicta la verdad, Julián sabía que él ya había perdido. Julián no era un mesero cualquiera. Era un hombre de 40 años con una mirada cargada de historias que prefería no contar. Trabajaba doble turno, cargando con el cansancio de quien cuida a una madre enferma y paga deudas que no le pertenecen. Su dignidad era lo único que le quedaba, y en ese momento, estaba siendo pisoteada frente a una audiencia de comensales que preferían mirar sus platos antes que defender a un invisible. El cliente, un joven empresario llamado Mauricio, se puso de pie lentamente. Limpió una gota inexistente de su saco de seda y soltó una carcajada seca que cortó el aire. Le dijo a Julián que hombres como él no eran más que decorado barato, herramientas desechables que debían agradecer el aire que respiraban en su presencia. La humillación fue pública, coreografiada y cruel. Mauricio exigió que Julián se pusiera de rodillas para limpiar el desastre, mientras el gerente del restaurante, un hombre que vendía su lealtad al mejor postor, observaba desde la distancia sin mover un dedo. Lo que nadie en esa sala sabía, ni siquiera el gerente que ya preparaba la carta de despido, era que el restaurante había sido vendido esa misma mañana. Los rumores decían que el nuevo dueño era un hombre misterioso, un inversionista que prefería el anonimato y que solía probar la integridad de sus negocios desde las sombras. Julián, con la mandíbula apretada y los ojos húmedos de impotencia, se agachó para recoger los cristales. Mientras lo hacía, una extraña calma lo invadió. No sabía que esa sería la última vez que limpiaría el suelo para alguien más. La tensión en el salón alcanzó un punto de no retorno cuando Mauricio, no satisfecho con la humillación, sacó un fajo de billetes y los arrojó sobre la espalda de Julián mientras éste seguía inclinado. Le dijo que esa era la propina por su incompetencia, que comprara un poco de respeto propio con eso. Los demás clientes susurraban, algunos con lástima y otros con la indiferencia de quien se siente superior. Julián se puso de pie, dejando los billetes en el suelo. No los tocó. Miró a Mauricio directamente a los ojos, no con odio, sino con una profunda y desconcertante compasión. El gerente se acercó finalmente, pero no para mediar. Con un tono de voz gélido, le ordenó a Julián que se quitara el chaleco y abandonara el establecimiento de inmediato. Le dijo que estaba despedido, que su presencia arruinaba la experiencia de sus clientes más valiosos. Julián asintió en silencio. Caminó hacia el vestidor, ignorando los insultos que Mauricio seguía lanzando a sus espaldas. Cada paso que daba Julián parecía pesar una tonelada, pero su espalda estaba más recta que nunca. Mientras se cambiaba, Julián recordó las palabras de su padre: el verdadero carácter de un hombre se ve en cómo trata a los que no pueden hacer nada por él. Se miró al espejo, se lavó la cara y guardó una pequeña llave dorada en su bolsillo. Al salir por la puerta trasera, el frío de la noche lo recibió, pero no se detuvo. Caminó hacia la entrada principal, donde los guardaespaldas de los clientes VIP custodiaban los autos de lujo. Adentro, la fiesta continuaba. Mauricio celebraba su victoria pidiendo la botella más cara de la cava, burlándose del mesero que acababa de destruir. El gerente le aseguraba que el incidente no volvería a ocurrir. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando las puertas principales se abrieron de par en par. Un hombre entró con un traje que ninguno de los presentes había visto jamás, seguido por dos abogados de alto perfil con maletines negros. El silencio regresó, más pesado que antes. El hombre se detuvo en el centro del salón y buscó a alguien con la mirada. Era Julián, pero ya no vestía el uniforme de mesero. La confusión se apoderó del rostro de Mauricio.
Ver a Julián entrar por la puerta principal, con una presencia que eclipsaba a cualquiera en la sala, parecía una alucinación. El gerente, pensando que Julián había regresado para reclamar su empleo, se abalanzó hacia él gritando que llamaría a la policía. Pero antes de que pudiera tocarlo, uno de los abogados se interpuso, extendiendo un documento oficial con el sello de la notaría más importante de la ciudad. El abogado habló con una voz que resonó en cada rincón del restaurante. Anunciaba que la transferencia de propiedad se había completado y que el nuevo dueño estaba presente para tomar posesión inmediata del inmueble y de todo su personal. Mauricio soltó una carcajada nerviosa, preguntando quién era el idiota que había comprado un lugar tan lleno de basura. Julián dio un paso al frente, sacó la llave dorada y la puso sobre la mesa donde Mauricio seguía sentado. El silencio fue absoluto. Julián explicó que había trabajado de mesero las últimas 2 semanas no por necesidad de salario, sino para conocer las entrañas del negocio que acababa de adquirir. Quería ver quiénes eran sus empleados cuando nadie los miraba y quiénes eran sus clientes cuando creían tener el poder absoluto. Miró al gerente, quien se había puesto pálido, y luego a Mauricio, cuya sonrisa se había transformado en una máscara de terror. Julián recordó en voz alta cada palabra de desprecio que Mauricio le había escupido minutos antes. Le recordó que el dinero puede comprar una mesa, pero nunca podrá comprar la clase. El giro de los acontecimientos fue un golpe devastador para el ego de Mauricio, quien intentó balbucear una disculpa, pero Julián lo interrumpió con un gesto de la mano. La verdadera prueba de fuego apenas estaba comenzando, y Julián tenía planes muy específicos para aquellos que disfrutaban humillando a los demás. Mauricio intentó forzar una carcajada, buscando desesperadamente el apoyo de los demás comensales, pero solo encontró rostros petrificados. El gerente, con las manos entrelazadas y un sudor frío recorriéndole la nuca, balbuceó que todo había sido un malentendido, que él solo intentaba mantener el orden. Julián no apartó la vista de Mauricio. Le recordó que el vino que derramó costaba $500, pero que el respeto que intentó arrebatarle no tenía precio. En ese instante, Julián hizo una señal a sus abogados. No pidió que expulsaran a Mauricio, al menos no todavía. Pidió que trajeran el registro de reservaciones de los últimos 5 años. Julián reveló que conocía perfectamente el historial de Mauricio, un cliente frecuente que basaba su estatus en el maltrato sistemático al personal de servicio. Julián explicó que, como nuevo dueño, su primera orden no era administrativa, sino moral. El restaurante, bajo su mando, dejaría de ser un refugio para tiranos con billeteras abultadas. La tensión aumentó cuando Julián se dirigió al gerente. Le preguntó cuántas veces había ignorado las lágrimas de las meseras o los insultos hacia los cocineros solo por asegurar una propina generosa. El gerente bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de quien, hasta hace unos minutos, era su subordinado más humilde. Julián sacó un sobre blanco de su saco. No era una carta de despido, era algo mucho más complejo que dejaría a todos sin aliento. Julián abrió el sobre y extrajo un documento que detallaba una serie de irregularidades financieras que el gerente había cometido durante meses, desviando fondos destinados al seguro médico de los empleados. La cara del gerente se descompuso por completo. Julián le explicó que mientras él se arrodillaba a limpiar el suelo, sus auditores ya estaban limpiando las cuentas del restaurante. La justicia poética empezaba a manifestarse en cada rincón del salón. Mauricio, sintiéndose acorralado y humillado frente a sus socios de negocios que observaban la escena, se levantó e intentó salir del lugar con arrogancia. Sin embargo, Julián le bloqueó el paso con una calma aterradora. Le informó que, según las cláusulas de derecho de admisión del nuevo contrato, Mauricio quedaba vetado de por vida de esa cadena de restaurantes. Pero antes de irse, debía cumplir con la deuda que acababa de generar, la limpieza total de la mancha de vino que él mismo había provocado. El restaurante entero quedó en suspenso. Julián le entregó a Mauricio el mismo paño sucio que él había usado minutos antes. Era el momento de la verdad.
La humillación se había dado la vuelta completa. Mauricio miró el paño, miró a Julián y luego a la multitud que ahora grababa con sus teléfonos celulares. El depredador se había convertido en la presa, y el hombre que se creía dueño del mundo estaba a punto de probar el sabor del polvo que tanto despreciaba. Mauricio, temblando de rabia y vergüenza, arrojó el paño al suelo y gritó que Julián se arrepentiría de esto, que sus contactos en el gobierno cerrarían el lugar en una semana. Julián solo sonrió con tristeza. Le explicó que sus contactos eran los mismos que le habían vendido el restaurante esa mañana, cansados de las quejas por el comportamiento de clientes como él. En un acto de desesperación, Mauricio intentó agredir físicamente a Julián, pero la seguridad del edificio, que ahora respondía a las órdenes del nuevo dueño, lo inmovilizó de inmediato. Mientras sacaban a Mauricio a rastras bajo la luz de los flashes de los teléfonos, Julián se volvió hacia el resto de los comensales. El silencio era sepulcral. Julián pidió disculpas por la interrupción y anunció que la cena de esa noche corría por cuenta de la casa, con una sola condición: que cada uno de ellos se levantara y le diera las gracias personalmente a la persona que les estaba sirviendo la comida. Fue un momento de quiebre emocional. Algunos clientes, conmovidos, comenzaron a aplaudir. Sin embargo, el giro más fuerte estaba por venir. Julián caminó hacia la cocina, donde el personal estaba amontonado, observando todo por la pequeña ventana de la puerta. Buscó a un viejo lavaplatos llamado Don Tomás, un hombre de 70 años que apenas podía mantenerse en pie por la artritis. Julián lo tomó del brazo y lo llevó al centro del salón. Los presentes no entendían qué estaba pasando. Julián miró a la cámara de seguridad y luego a Don Tomás, revelando un secreto que cambiaría el destino de todos en ese lugar. Con la voz entrecortada, Julián pidió a todos los presentes que guardaran silencio. Tomó las manos callosas de Don Tomás y las mostró a la audiencia. Reveló que, hace 20 años, ese mismo hombre era el dueño original de este prestigioso lugar, antes de que una red de estafadores y abogados corruptos, liderados por el padre de Mauricio, le arrebataran el negocio aprovechándose de una tragedia familiar. Don Tomás terminó lavando los platos de su propio imperio, oculto en las sombras para no morir de hambre, mientras los verdugos de su pasado cenaban en sus mesas. Julián confesó que él no era un inversionista solitario que apareció de la nada. Él era el hijo de la mujer que Don Tomás ayudó económicamente cuando nadie más lo hizo, permitiéndole estudiar y convertirse en el hombre de negocios que era hoy. Julián había pasado años rastreando cada centavo y cada documento para recuperar lo que le pertenecía a su mentor. El restaurante no era un trofeo para Julián, era un acto de restitución. En ese momento, Julián le entregó a Don Tomás una carpeta con las escrituras originales a su nombre. El llanto de Don Tomás rompió el último rastro de tensión en el salón. El anciano, que había pasado décadas siendo invisible para los clientes adinerados, fue escoltado por Julián hasta la mesa principal, la misma donde Mauricio había intentado humillarlos. El personal de cocina salió al salón, rompiendo el protocolo, para abrazar al hombre que siempre los había tratado con bondad desde la humildad del fregadero. El restaurante ya no era un templo al ego, sino un hogar recuperado. La noticia de la caída de Mauricio y la redención de Don Tomás se esparció por las redes sociales en cuestión de minutos. Los videos del mesero que resultó ser el dueño y el lavaplatos que recuperó su legado se volvieron virales, inspirando a millones. Julián, parado en la entrada del restaurante, observó cómo el antiguo gerente empacaba sus pertenencias en una caja de cartón bajo la vigilancia de la seguridad. No hubo gritos, solo la justicia silenciosa de quien sabe que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Antes de cerrar la noche, Julián se acercó a la mesa de una familia joven que observaba todo con asombro. Les recordó que el uniforme que una persona viste no define su valor y que el éxito sin empatía es simplemente una pobreza disfrazada de lujo. Anunció que, a partir de ese día, el restaurante destinaría el 30% de sus ganancias a una fundación para trabajadores de la industria que habían sido víctimas de abusos laborales. El lugar cambió su nombre esa misma noche, el honor de Tomás.
La escena final muestra a Julián y a don Tomás compartiendo una cena sencilla en la cocina, lejos de las luces y el caviar, sentados en los mismos taburetes de madera donde planeaban este día durante años. Julián miró a la cámara por última vez y dejó una pregunta que resonó en el corazón de los espectadores: si hoy te quitaran todo lo que tienes, ¿te quedaría suficiente dignidad para que el mundo te respetara por quien eres y no por lo que posees? La historia de Julián no fue sobre el dinero, sino sobre la memoria y la gratitud que sobrevive a cualquier humillación.